Al lugar común según el cual fueron las medidas económicas del gobierno de Carlos Andrés Pérez las responsables del estallido del 27 de febrero, se agrega otra hipótesis. Las razones, según esa hipótesis, son aún más profundas y tienen su raíz en la decadencia de un sistema político que ya estaba completamente agotado. El primer elemento, cronológicamente es muy difícil vincularlo como una causa eficiente. Pérez tomó posesión en los primeros días de enero de ese año, el 23 de enero de ese año, y esto ocurre un mes después. Las medidas económicas estaban anunciadas, mas no implementadas, salvo una, y una que fue quizás un detonante, que fue un pequeño incremento del aumento de la gasolina, que trajo consigo un incremento de los pasajes del transporte colectivo, y ese fue el detonante que prendió la chispa en Guarenas, y ahí arrancó toda la insurrección, la rebelión, los motines, como se le quiera llamar. Entonces, esa vinculación no es una vinculación directa. Se trata de un todo, de una política coherente y global, adopción de un nuevo esquema cambiario que consistirá en cambio único, flexible, que se determinará de acuerdo con la oferta y la demanda. Los ministros designados empezaron desde el mismo mes de diciembre, antes de tomar posesión, a anunciar medidas que fueron carburando a la gente. Y que bueno, y que se produce cuando el shock, eso que se llamó el shock económico, que tuvo su dramatización en el aumento de la gasolina y en consecuencia el aumento de los pasajes, más otras medidas de orden económico, pero esas que afectaban directamente el costo de la vida, aquella de eliminar el control de precios. Liberación de las tasas de interés activas y pasivas del sistema financiero nacional, conducidas por un proceso de concertación para moderarlas. Carlos Andrés Pérez hizo una campaña que era un poco el regreso a su primer gobierno, al tiempo de la Venezuela Saudita, del está barato dame dos, de los viajes a Miami, de la importación de motorhome, de todas aquellas cosas que vivimos y que fueron poco a poco desvaneciéndose en la medida que tomó posesión Carlos Andrés Pérez, y se consigue con una situación económica que le obliga a tomar unas decisiones muy, muy drásticas, que además fueron asumidas sin mayor gradualismo y sin programas compensatorios sociales. Pero en el inicio del gobierno nada de eso se había manifestado. Lo que sí había era un descontento en el país, una gran esperanza por el gobierno de Pérez. Esa gran esperanza de alguna forma se ve truncada por unos anuncios que no traen consigo incrementos salariales o más controles de precios, sino todo lo contrario. Varias cosas que ocurrieron y que los ministros venían diciendo y diciendo y diciendo, totalmente distinto al programa de gobierno que había presentado el compañero Carlos Andrés Pérez en Maracaibo. Porque eso que se estaba aplicando no era lo que decía. Se ajustará en forma progresiva las tarifas de servicios de Cadafi CanTV y se iniciará el proceso de creación de empresas descentralizadas. Yo quiero aclarar para la historia que Acción Democrática sí fue solidaria con el presidente Pérez. Aún más, nosotros llegamos a declarar nuestro apoyo a la firma de la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional sin leer los detalles de la misma, porque se estaba traduciendo en ese momento y sirvió solamente una explicación del ministro Rodríguez para que el CEN apoyara esa decisión. Venezuela es un país que venía viviendo un deterioro de la calidad de la vida de los habitantes sostenido durante muchísimo tiempo, desde el Viernes Negro en adelante. La situación económica de los venezolanos era mala, el país estaba en mala situación, el precio del petróleo no era bueno, y eso traía indudablemente un desasosiego. En materia de derivados del petróleo, nos vemos obligados a realizar un esfuerzo especial, ya que desde hace varios años el abastecimiento del mercado interno de hidrocarburos por parte de la industria petrolera ha ocasionado pérdidas crecientes. Creo que de alguna forma lo fastuoso de la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez, aquello que se llamó la coronación
en el Teatro Teresa Carreño, indudablemente generó una sensación en el país como de incomodidad, como es que si no hay plata, estamos haciendo esta coronación tan imponente, con un gasto tan desmedido. Entonces, bueno, ahí se fueron combinando todos esos factores. Es posible que ya hubiera cansancio, pero las manifestaciones que se produjeron tenían, porque hay otro detalle, y yo quiero decirlo con una gran claridad. Es verdad que fue espontáneo, quizás provocado por malestares que existían, y quizás eso que tú acabas de decir, que ya un poco de cansancio del sistema ese de partido, que era uno y uno, aunque aquí venía de dos de Acción Democrática, el de Lucinchi y después el de Pérez. Al regreso, el ansia insatisfecha de un colectivo que saqueó hasta que intervinieron las Fuerzas Armadas. Vamos a ir un momentico a la pausa y ya regresamos para la parte final de grado 33. Ya venimos. Uno de los fenómenos más notorios del 27 de febrero de 1989 es el ansia, la saña y la violencia con que parte de una sociedad donde se mezclaban clases sociales diferentes, se lanza al pillaje y al saqueo sin ningún tipo de freno. Un freno que, sin embargo, a la larga impondrían las Fuerzas Armadas. Esta mañana fueron inhumados, después de 22 años, 72 restos, 72 venezolanos que fueron masacrados de los miles de aquel día. Esos episodios se presentan cada cierto tiempo, o se habían presentado cada cierto tiempo en la historia de Venezuela. Yo creo que fundamentalmente para el 4 de febrero se rompe una especie de consenso, digamos, ese deseo de vivir juntos y de manera armónica, y estallan una serie de pasiones descontroladas en las cuales se mezclan muchísimas cosas, pero que se tradujo en un auge de violencia y de quebrantamiento de la ley y del orden. Quiero hacer hincapié y recalcar que la tranquilidad no solo ha regresado por la actuación de las Fuerzas Armadas venezolanas, sino por la conducta del pueblo venezolano, que reclama el derecho a la paz y a la tranquilidad, porque esa es la costumbre de nuestro pueblo. Nosotros gozamos de un sistema democrático donde cualquier diatriba o donde cualquier controversia encuentra los caminos del diálogo y de la concertación para llegar a soluciones favorables para todas las partes. También habían células de activistas de extrema izquierda que agitaron y se aprovecharon de las circunstancias para que se engrandeciera el problema, que gracias a la intervención de las Fuerzas Armadas, a un hombre que dirigió Ítalo del Valle Aliegro con una gran serenidad y con una gran lealtad a la democracia, porque prácticamente el gobierno estaba en manos del ministro de la Defensa y los militares. Bueno, se pudo sofocar ese movimiento que yo no llamo insurrección. Y eso lo hicieron los supuestos demócratas que hoy me acusan a mí de tirano y que ellos son la esperanza venezolana. Más nunca volverán a gobernar a Venezuela. Más nunca. El ejército no está preparado para eso. Unos soldados además más o menos novatos, que no tienen ningún tipo de formación para mantenimiento de orden público callejero, pues salieron a hacer lo que saben, aquello para lo cual los entrenan, que es disparar y destruir. Pero los mandos medios ejecutaron esas órdenes sin ningún tipo de miramiento, y por eso creo yo que no hay mayores investigaciones ni mayores castigos. Cofavic ayer declaraba, expresaba en el periódico que los muy pocos casos que se han iniciado de juicios oficiales del ejército, pues no han concluido en nada. Ahí aprovechó mucha gente, el malandraje aprovechó. Esas células de las que te hablo también aprovecharon para insuflarle esa rabia a la gente. Pero también es verdad, y es lo que estamos viendo ahorita, ahora con más grado en este momento,
que hay como choque, como odio, como que la gente no se entiende y no quiere entenderse. Y algo de eso hubo en ese momento, con la diferencia que ahora es desde el gobierno que orientan esa actitud divisoria del pueblo venezolano. Una cosa que me llama mucho la atención es que con toda la especie de épica revolucionaria que se le ha querido dar al 27 de febrero por parte de Chávez y del chavismo, y con toda la caracterización de los buenos y los malos, que el 27 de febrero fue la insurrección del pueblo contra los gobiernos del Pacto de Punto Fijo, bueno, si hubo una violación masiva de derechos humanos y los culpables estaban claramente ubicados de un solo lado, ¿por qué la justicia, controlada de una forma que inequívoca por el gobierno, no ha logrado establecer ninguna culpabilidad? ¿Por qué las víctimas del 27 de febrero se sienten tan desasistidos como antes? ¿Por qué las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en esta materia tampoco se han respetado? Eso llama mucho la atención y evidencia el carácter propagandístico y el carácter utilitario que se le quiere dar a la fecha, mucho más que una investigación de las verdaderas causas y un castigo a los verdaderos culpables. Yo le ruego a todo el pueblo de Venezuela que colabore con sus Fuerzas Armadas. Estas Fuerzas Armadas que a través de toda la historia han demostrado ser unas Fuerzas Armadas dedicadas a su trabajo y unas Fuerzas Armadas estructuralmente democráticas y convencidas que nuestro sistema democrático es lo mejor que tiene el país. Bien, nosotros nos vamos a despedir hasta mañana, cuando estaremos nuevamente con ustedes, como siempre, si las circunstancias lo permiten. Buenas noches.